por si acaso, os recuerdo, decíamos, este es el doríforo, ¿no? Y decíamos, Polícleto era broncista, vemos la copia romana, claramente. Pero veis esta coraza estética, claramente el pliegue inguinal, el abdomen marcado, el pectoral, ¿de acuerdo? Es algo que seguramente ha sido tan importante que cuando nosotros pensamos hoy en día en una escultura, ¿no? Dentro del ámbito del arte, nos la imaginamos de este tipo, ¿verdad? Esto se convierte en algo fundamental. Bueno, lo que comentaba, muchas copias en mármol, porque son copias romanas, pero los griegos trabajaban muchísimo el bronce. Bueno, ese periodo preclásico, periodo de transición que os mencionaba anteriormente, hacia el mundo del siglo V, que apunta pues, a un cambio fundamental, la idealización de la belleza, ¿no? Este concepto tiene que aparecer siempre que habléis de escultura clásica, la idealización de la belleza o la pérdida de la idealización cuando nos metemos ya en el periodo posclásico y vamos hacia sobre todo el periodo helenístico, ¿no? Donde se pueden incluso representar, decíamos, lo feo, ¿vale? Muy importante la composición en escultura, es un concepto que vamos a utilizar bastante, ¿vale? Veníamos de un momento geométrico, os decía, muy rígido, muy hierático, muy frontal. Poco a poco se tiene que naturalizar, pero no vale cualquier tipo de naturalización, no es una naturalización realista, es, como os decía, idealizada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues de que vamos a representar una escultura absolutamente recta con los brazos en los laterales y mirando al frente, a que poco a poco se levanta un pie, se flexiona una rodilla, ¿no? Movemos los brazos, la cabeza gira. Es esa la transición que nosotros vamos a ir haciendo de manera constante. Nos vamos a, sí, la primera obra importante, ¿vale? Decíamos, Polígleto, autor, decíamos, primer clasicismo, ¿vale? Os decía, comparado con Fidias, pues en realidad en aquel momento Fidias era el gran escultor de esa época, pero bueno, Polígleto lo utilizamos sobre todo por esa conservación de las esculturas del autor, por las copias romanas que se hicieron posteriormente, por la influencia que ejerció en todo el arte posterior. Cuando veamos escultura romana, habrá que hablar de Polígleto, de forma inevitable. Bueno, pues repetimos todo lo que sea importante y añadimos información nueva. Primera cosa importante, reconocer que es broncista, por lo tanto que lo que tenemos aquí no deja de ser una copia, que también trabajó en Atenas en la época de Fidias, en realidad era rival de Fidias, pero claro, Fidias era el gran escultor del momento, por lo tanto Polígleto se tuvo que conformar con aquellas obras que se le encargaban de menor importancia, ¿vale? Aún así, gran escultor, donde la fuerza, el equilibrio, la belleza van a ser los elementos fundamentales que queremos representar, ¿vale? El ideal estético, proporción, simetría, la medida, la matemática, ¿de acuerdo? El número, ¿eh? Así que, bueno, esa proporción que solo se alcanza a través de los números es lo que dirá Polígleto que utilizará como canon. Ya sabéis, ¿no? Decíamos esas 7 cabezas que vamos a explicar después. Bueno, la simetría, la armonía son elementos fundamentales que nos van a permitir vincularlo con un concepto fundamental en el ámbito filosófico, en el ámbito del pensamiento, que era pues, esa construcción del universo. El universo en su totalidad, ¿no? Es matemático y esto es una especie como de representación del universo que estamos viviendo, ¿no? Así que recordad a los pitagóricos en esta posibilidad. Bueno, 7 cabezas, decíamos, canon de 7 cabezas, la altura interesante, una altura que nos permite generar esa proporción del cuerpo y cada una de sus partes, ¿vale? Y no solo por las 7 cabezas en altura que va a tener, dispuestas hasta abajo, sino también un poco por la división de 3 partes que va a tener desde lo que sería la parte frontal, lo que sería la parte de los ojos hasta la nariz y de la nariz hasta el mento, ¿de acuerdo? Vemos aquí ese dibujo que representaría lo que estamos mencionando. Fijaros cómo incluso lo que os hablo aquí de los pliegues inguinales, habéis visto que el pliegue inguinal es muy marcado, incluso nos sirve casi de perímetro, ¿no? De esa circunferencia, esa parte central, de ese equilibrio, ¿no? Establecido por el cuerpo ahí representado, ¿vale? El ombligo como centro del cuerpo. Todo tiene que tener una representación matemática, geométrica, ¿vale? Vemos aquí las 3 partes del rostro. Bueno, vamos a lo que supone esta obra, ¿vale? Cuando habléis del contrapuesto,
muy importante, una de las piernas extendidas. En el caso del dorífolo, la pierna derecha totalmente extendida, la pierna izquierda está flexionada. Flexionar la pierna, ¿qué implica? No puedo tener el pie apoyado, tengo que tenerlo levantado, el talón está levantado. Por lo tanto, fijaos que aquí parece como si estuviese en un ritmo, pero no está caminando. Podría empezar a caminar en ese momento, o a lo mejor está esperando, no lo sabemos, pero tiene un ritmo inicial. ¿Por qué decimos esto? Porque el peso del cuerpo, todo el peso del cuerpo cae sobre el lado derecho, todo. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que la disposición de la cadera y la disposición de los hombros nos va a marcar ese peso, pero es todo el peso que tiene. Y luego ese brazo que sobresale, que lo que hace es generar el esfuerzo que os decía el otro día, sobresalir hacia afuera. Es una especie de reposo rítmico, ¿no? Que intenta generar una sinuosidad, ¿no? Rompiendo lo que sería esa ley de frontalidad que os decía. Mirad, hacia dónde va la lanza, el cuerpo y por lo tanto, hacia la izquierda, ¿de acuerdo? La cabeza, sin embargo, va hacia la derecha. Cuerpo hacia izquierda, cabeza hacia derecha. ¿Vale? Importante. Y lo que os decía, recordad lo de la coraza estética que va a tener influencia posterior, ¿no? Hasta incluso en el periodo barroco, hablamos de Roma, de la importancia que tiene en Roma, pero eso va a perdurar a lo largo del tiempo. ¿Ok? Bueno, es un lancero, os decía el otro día, la lanza no aparece en la imagen, pero soporta una lanza, ¿vale? Es un joven lancero. Por lo tanto, esa generación del escorzo es muy importante. Y fijaros cómo de alguna forma esos brazos tienen una cadencia también. Es decir, si os acordáis en el auriga, veíamos dos brazos que salían y salían por una excusa. Tenía que llevar unas riendas. Pero eran como demasiado estáticos todavía. Como que solamente controlaban las riendas, pero ya está, ¿no? Era una continuación de lo mismo. Aquí no. Aquí ya vemos cómo hay una naturalidad en cómo coge la lanza, la disposición de los dedos a la hora de abarcar la propia lanza, ¿no? La disposición de la mano que está en reposo, pero que tiene los dedos doblados, ¿de acuerdo? Es decir, es muy naturalista idealizado tal y como mencionamos. Bueno, aquí un poco lo que sería la estructura ósea, ¿no? Para hablar de ello, que lo hemos visto antes, y aquí en dibujo, ¿no? Vemos un poco esa inclinación, vemos un poco el peso y las fuerzas repartidas. Claro, la lanza la sujeta con esta mano, la pierna donde apoya todo el peso es ¿no? Entonces, esta verticalidad que tenemos aquí es compensada, es equilibrada, ¿no? Esa armonía se refiere también a eso, al contrapeso que podemos generar en el mismo, ¿vale?